Mi nombre es Jordi Poller Serrano y yo les hablaré sobre la unidad 2 de Derecho Constitucional, que es el sistema federal. Empezaremos definiendo y entendiendo lo que es la unión de los estados. La unión de estados se caracteriza por la organización política paralela de dos estados, que manteniendo su soberanía y sus propias leyes internas, deciden unirse para compartir la misma política exterior y o económica. Existen las uniones personales. Estas surgen cuando dos o más estados, en virtud de razones distintas y a consecuencia de un azar histórico, pasaron a tener un solo jefe de estado. Cada uno de ellos conserva, sin embargo, su propia personalidad internacional. Por otro lado, tenemos las uniones reales. En la unión real consiste que hay una voluntad de los dos estados soberanos bajo el mismo monarca, formando un solo sujeto de derecho internacional. La característica principal de esta unión es que los estados que la forman ceden algunas de sus prerrogativas a la unión, quien hace algunas labores comunes, pero que en la práctica los estados siguen siendo soberanos. Ahora bien, entraremos en la confederación y en la federación. La federación, en sentido estricto, es una federación, una agrupación institucionalizada de entidades sociales relativamente autónomas. Sin embargo, para nuestros fines, la definimos o la conocemos como un estado soberano, el cual conforma a su vez la reunión de varias entidades federativas, las cuales tienen un goce de cierta autonomía, no solo en la política, sino también en la creación de las leyes, pero las cuales siempre van a estar encontradas sujetas a un pacto federal. Por otro lado, tenemos la confederación, que es la unión de Estados Unidos, que se rigen por leyes comunes y afines, que dan un paso al federalismo, que provienen del latín foedus, que significa pacto o alianza. Es una doctrina política. Su forma de gobierno es la que busca que un estado soberano esté conformado por un conjunto de entidades federativas, las cuales conservan cierta autonomía, pero con el mismo tiempo de legalidades y poderes del estado soberano. Por otro lado, tenemos las características como elemento primordial del sistema federal. En estos nos indica que cuenta con una constitución escrita que regula la unión de los estados, cuenta con una división territorial, a su vez maneja la descentralización, siempre va a apoyar que todo sea descentralizado. Es un sistema el cual implementa a los países grandes y con una gran población. Existen gobiernos locales, cuenta con un Congreso y con un poder legislativo. También los gobiernos locales responden al gobierno federal. A su vez, estos gobiernos locales cuentan con leyes internas. Cada gobierno concede y tiene autonomía para ejercer sus propias leyes internas y a su vez modificarlas. Es la división territorial de gobiernos, pero unificados hacen la unión. Como por ejemplo, el Estado de México es reconocido, la República Mexicana es reconocida por ser un estado el cual tiene estas características. Como bien hemos visto, los orígenes del federalismo empiezan en Norteamérica y así sucesivamente se va adoptando de las repúblicas interamericanas. Bueno, en 1787 aproximadamente a 1788 los líderes de esa época eran Madison y Hamilton. Era conocido mejor como Alexander Hamilton, James Madison y John Jay.
Ellos fueron los que diseñaron los principios básicos del sistema federalista, apoyándose en la combinación de autonomía y gobierno compartido con respecto a la diversidad. Por tanto, podemos concluir que el federalismo es un sistema organizativo que se caracteriza por la unión de estados soberanos basada en la no centralización, en el gobierno compartido y en el respeto a la diversidad. Como ya tenemos la idea, fue el primer país que adopta el sistema federal en esta época. Para el señor Bourgeois, el Estado federal o la federación no es más que un ente político, el cual nace o surge a la vida por medio de la unión o conjunción de las corporaciones o estados que anteriormente se encontraban separados, por lo que el proceso de formación de un Estado federal dice él que se compone de 3 etapas. Primero, tiene que pasar una independencia de los estados, que se reúnan. Segundo, después de esa alianza, que todos signan. Y por último, la creación de un nuevo estado que surge a partir de la alianza. A su vez, este nuevo estado contiene a los estados fundadores, sin que estos dejen de existir, es decir, están internamente dentro del nuevo estado. Este proceso natural posee por lo tanto un carácter centrípeta. Así nacieron, por ejemplo, los Estados Unidos de América y la República Federal Alemana. Primero existían los estados en Alemania llamados Länder libres, que eran libres y soberanos, y después fueron los que se unieron y conformaron un nuevo ente político, un estado federal, una república federal. Por otro lado, en México, los estados federales fueron creados por el Acta Constitutiva de 1824, específicamente en nuestro artículo 5, que establece que la nación adoptará para su gobierno de república representativa, popular y federal. Por otro lado, después del Acta Constitutiva, en la Constitución de 1824, se fundamenta en el artículo 4 y 5, donde se establece que la nación mexicana adoptará para su gobierno la forma de república representativa, popular y federal. En el artículo 5 están las entidades federativas que conforman la federación. El artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos dice claramente que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república federal representativa. Nos dice claramente que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos. De esta manera se da el origen del federalismo en México, y este es su fundamento. Y en su artículo 43 nos dice las partes integrantes de la federación. Por otro lado, también tenemos que la Constitución de 1857 se ha mantenido y se ha fortalecido un poco más de lo que el gobierno federal haya considerado en ese tiempo. Tanto es así que hoy en día nos rige la Constitución de 1917, la cual tiene algunas cosas. Y esta reconoce en su artículo 40 el federalismo, como ya lo habíamos dicho. Ahora bien, pasaremos a la antinomía federal y centralista. Como bien sabemos, una antinomía es estar en desacuerdo. La federación y la confederación nunca irán a la par, es decir, nunca irán de acuerdo en algunos, normalmente cualquier caso específico. Por ejemplo, la federación es una forma de gobierno la cual está compuesta por fuertes entidades constituyentes y un fuerte gobierno general, y la confederación no. Esta está compuesta por varios gobiernos preexistentes, los cuales
están unidos para formar un gobierno en común. Otra idea fundamental es que federalismo proviene del latín foedus, el cual tiene como significado un pacto o alguna alianza. El centralismo es el sistema de organización estatal cuyas decisiones de gobiernos son únicas y emanan de un mismo centro. Como podemos ver, el centralismo consta de una sola autoridad, la cual acapara todo el poder. No existe un organismo especial que regule sus terrenos, por ejemplo. Y en la federación siempre habrá un organismo el cual esté encargado de este tipo de regulaciones. Por último, la dinámica del problema de nuestra historia constitucional. Básicamente el problema radica en que la constitución que hemos tenido no ha sido claramente hecha para México. Como bien, todo el tema nos hemos transcurrido hablando de la Constitución de 1857 y 1917 y tenemos la idea. Bueno, de mi parte esto ha sido todo. Gracias.